Hola, vamos siante. Soy el profesor Santiago Pacín y hablo de profesor como profesor de yoga desde hace ya más de 41 años. Recuerdo, antes de formarme en este maravilloso campo que es el yoga, del que quiero hablarte en este vídeo, yo era músico profesional, era delineante y siempre quise trabajar, vivir, dedicarme al mismo tiempo que me sirviera, lógicamente, para mi propia vida, ayudando al mejoramiento de la humanidad. Después de muchas reflexiones, de darle muchas vueltas en mi mente, a qué quería dedicar mi vida, encontré en el camino del yoga la forma ideal. Yo practicaba yoga ya desde más joven, de cuando me fui a Canadá, me refiero, ya unos años antes como autodidacta, un libro maravilloso que cayó en mis manos. De hecho, me acuerdo que su autor, Salvarajan Yesudian, pues de niño también tuvo muchas enfermedades, tuvo muchos problemas de salud, y un día un peregrino que pasó cerca de donde vivía le entregó un libro antiguo de yoga con posturas. Empezó a practicarla, cambió su salud, cambió su vida, se dedicó a la enseñanza del yoga, y yo me identificaba totalmente con el autor del libro. Me encontré que ya desde mi primera entrada en el mundo del yoga ya había conflictos con personas que no querían que yo abriera mi propio centro. Al final lo abrí. Le puse este nombre, Ceisi, C-E-Y-S-I, nombre registrado desde el año 1984, que es cuando abrí mi centro, Centro Escuela Yoga Salud Integral, que es como se llama el significado de la palabra Ceisi. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Me llevó unos años todavía comprender lo que voy a decir. Me llevó a comprender que el mundo del yoga no es lo que yo creía desde joven, que los que representan al yoga como maestros, gurús, no voy a dar nombres, tampoco era la idea que yo tenía de los maestros. Veo que dentro del mundo del yoga existen los mismos egoísmos, las mismas hipocresías, los mismos enfrentamientos que hay en cualquier otro organismo de cualquier otro tipo. Mira, yo creo que ya no es tiempo de vestirse de naranja, raparse el pelo, añadir un Ananda al nombre, es decir, Manuel Bananda, por poner un poco de humor en esta grabación, y a partir de ahí vestido de naranja, cortándote el pelo y poniéndote un Ananda añadido a tu nombre, o te ponen un nombre hindú, pues ya eres un gran líder y ya puedes dirigir centros de yoga. Y si no eres un swami monje, swami lo que sea, pues parece que ya no eres importante en el mundo del yoga. Creo que en el mundo del yoga, y que se ha salido de su esencia real. El yoga se ha convertido también en un ejercicio físico, en ejercicios gimnásticos. Casi todas las personas que enseñan yoga van más a lo que es el mundo físico de las posturas, de las asanas. Con lo cual eso no es el yoga, es Hatha Yoga, que tampoco lo sería, pero bueno, Hatha Yoga. Hatha, el yoga de las dos corrientes de energía que se equilibran trabajando el cuerpo, las posturas, la respiración, la relajación, el pranayama, etcétera, pero Hatha Yoga, el yoga de la salud, el yoga del cuerpo, la primera base de todas las sendas que luego hay en la increíble ciencia del yoga. Una vez que uno practica el Hatha Yoga y va dominando su cuerpo, va dominando la postura de meditación para estar el tiempo que quiera practicando, se entraría en otros campos, en otras ramas, en otras sendas del yoga, como es el Raya Yoga, el yoga mental, el yoga emocional, el que a mí más me interesa en cierto modo, el Bhakti Yoga, que para Occidente es muy complicado porque es el yoga devocional. El yoga no es un lugar, el yoga es un estado. Por eso las demás diferentes ramas de yoga, Karma Yoga, servicio desinteresado a los demás, que lo veo también que falta muchísimo en Occidente, bueno, en todo el planeta, ¿no? Y otros tipos de yoga que hay. Yo veo que en realidad la verdadera esencia del yoga, que es ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi programa de vida? El yoga místico, podríamos decir, yoga trascendental. El yoga, voy a utilizar el concepto espiritual, pero con la verdadera esencia de la palabra espiritual. El yoga de la búsqueda interior, del desarrollo del ser, como decimos en yoga el Hatman,
para convertirnos en personas que vivimos en armonía con nosotros, con las leyes que rigen la vida y que rigen el universo. Así que la palabra yoga significa unión, unir. Se trata primero de unificarnos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, controlar la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, y luego trascenderlos para pasar al mundo interior, al mundo del ser interior, a la conexión con la divinidad que existe en nuestro interior. El yoga no tiene nada que ver con ninguna religión. Así que la palabra, el concepto yoga, significa, al final, vivir en un estado de armonía, conectado con el ser interior, con la divinidad que hay en nosotros. Y así conectar, en yoga dirían el Brahman, ¿no? El creador, conectar con la divinidad, con la mente divina, con la mente universal que ha creado y rige el mundo con sus leyes. Así que el yoga es un estado al que uno llega con todas las demás sendas del yoga, con todas las prácticas que tiene el yoga. Pero yoga no es hacer posturas, no es hacer relajación, no es hacer meditación, no es hacer una dieta estricta vegetariana, no es ir a la India, no es vestirte de naranja o ponerte un ananda después de tu nombre. El yoga es un estado, y lo voy a matizar bien, de vivir en armonía contigo mismo y en un mundo en desarmonía. Vivir en paz en un mundo agresivo y violento. Vivir en equilibrio en un mundo desequilibrado. O sea que yo conozco realmente pocas personas, pocos centros que realmente enseñen el verdadero yoga. Incluso en la India, que mucha gente va a la India creyendo que va a encontrar a su gurú, a su maestro. El maestro no está en ningún lugar. El maestro está en tu interior, es ahí donde lo tienes que buscar. Has nacido en un lugar concreto, es ahí donde tienes que desarrollar tu programa de vida. Y es ahí donde tienes que encontrar a tu verdadero maestro, siempre en tu interior. Lo decía Jesús, el reino de Dios está en el interior, no está fuera. La divinidad está dentro de ti. Así que puedes desarrollarte y realizarte como ser humano y como ser espiritual, que esa es la verdadera esencia y porqué del yoga, sin moverte de donde vives. Por algo habrás nacido donde has vivido. Así que el yoga es un estado de armonía mental, emocional, espiritual contigo, con tu entorno, con el planeta y con el cosmos del que formas parte. Por eso quiero decir que me decepciona muchísimo el mundo del yoga en el sentido a dónde se ha llevado. Hasta las artistas, sobre todo en Estados Unidos, lo utilizan como medio de belleza, ¿no? Para tener una gran silueta en el cuerpo. Mirad, hay un gran culto al cuerpo, pero no hay ningún culto al alma, al espíritu, al ser interior. Y eso es lo único que somos. El cuerpo, al final, por muy hermoso que sea, es comida futura para los gusanos. Pero el alma es inmortal, el ser es inmortal. Y eso es lo que venimos a realizar. Así que yo veo que el yoga se trabaja más a nivel físico, pues no digamos ya en asociaciones, centros deportivos, gimnasios, etcétera. Es un yoga que es una gimnasia suave, que está muy bien. Yo también la enseño, también la dirijo aquí en mi centro de yoga, en Vigo. Pero el yoga es mucho más, y por eso también yo inculco el yoga del pensamiento, o sea, lo importante que es el control de la mente, el yoga de las emociones, o sea, la parte de la ciencia del yoga que trabaja la mente, que trabaja las emociones, más allá incluso del Raja Yoga, pero sigue siendo algo más. Enseño que el porqué de la vida, el sentido de la vida, el programa que todos traemos a nuestro mundo, que tenemos que realizarnos internamente, que tenemos que aprender a vivir en armonía en todos los aspectos con nosotros mismos y nuestro entorno. Siempre dije, desde siempre que tengo uso de razón, la paz solo es posible cuando haya paz en el corazón de cada ser humano individualmente. Ese es el porqué de la esencia de mi programa Encuentros en la Medianoche, que ahora solo puedes escuchar a través de mi podcast personal, escribiendo en YouTube y vos Encuentros en la Medianoche. Ese era el lema. Lo creé para transmitir esa idea con muchos temas, por supuesto, ¿no?, en el programa, pero que la esencia del haberlo creado era para decir: el mundo solo mejorará si mejora el individuo, solo habrá paz mundial si hay paz individual. Así que veo toda la parafernalia que hay en el mundo del yoga, a dónde ha llegado el yoga, la cantidad de tipos de yoga que se crean que no tienen nada que ver con el yoga, hasta colgados en una sábana en el techo, o no sé, es increíble, no me voy a meter ahí. Pero el yoga es el yoga.
Pero como la palabra yoga tiene un marketing muy poderoso, pues el yoga de esto, el yoga de lo otro, el yoga no sé qué. No, amigo, el yoga es el yoga. ¿Y qué es? La conexión con tu ser interior, tu autorrealización interior, como individuo. Finalmente decir que por supuesto acepto y enseño el yoga terapéutico. Y le llamo así el yoga práctico, podría decirle también, porque también me llama mucho la atención, sobre todo en las revistas que hay de yoga, en las que yo participé en su tiempo, que salen en la portada de las revistas, o cuando muchos dan conferencias para dar a conocer el yoga o su centro de yoga, llegan al alumno flexible de goma, vamos, que hace todas las posturas increíbles, pero cuando luego llega el alumno al centro ve que no es capaz de hacer ninguna de ellas. Yo siempre en mis simposios de yoga, en mis conferencias, llevaba un niño, llevaba una persona joven, adolescente, llevaba un adulto y llevaba una persona mayor. Y entonces enseñaba cómo la misma postura hay que adaptarla a cada persona según su edad, su necesidad, su capacidad o su patología. Ese es el yoga práctico que yo más enseño en mi centro. No porque no quiera enseñar el yoga profundo, el real, no, porque es lo que viene la gente en 41 años a buscar, su mejoramiento de salud, su armonía mental, emocional y física. Y si eso no existe, si la persona no se siente bien consigo mismo, he observado que le importa bien poco la verdadera esencia del yoga, el yoga espiritual. Raro fue el alumno que me preguntó: Santiago, quiero saber cuál es el sentido de mi vida. La mayoría de los alumnos que han venido al centro siempre: Santiago, me manda el médico, me manda el psicólogo, me manda el psiquiatra, me manda un alumno suyo que ha estado aquí, que ha mejorado mucho su salud. Vengo a mejorar mi salud. Vengo a aprender a relajarme, vengo a superar la ansiedad, etc. Pero raro es el alumno que viene con la búsqueda interior. Por eso en Occidente hay muy poco interés por lo espiritual. Y por eso las personas que se han ido metiendo en el yoga pues se van más al yoga de la salud, al yoga terapéutico, al yoga de las asanas, pero ese no es el verdadero yoga. Así que yo en mi centro enseño el yoga terapéutico y mi lema es adaptar el ejercicio a cada alumno. Nunca he dado una clase de yoga igual en mi vida, ni siquiera a los mismos alumnos, porque cada persona tiene su capacidad y hay que adaptarle dentro de la clase a la que venga los ejercicios a esa persona. Pero siempre he transmitido que el yoga es mucho más, que más allá del yoga está lo que es el mundo interior de la autorrealización, del control mental, emocional, y es lo que más enseño en mis clases. De hecho, todas mis clases terminan con un mínimo de 15 minutos de relajación, donde trabajo siempre el mundo del pensamiento, el mundo de las emociones, el alma, podríamos decir, el mejoramiento personal, el desarrollo, el crecimiento interior, y es lo que siempre me han agradecido más los alumnos. Curioso. Cuando hago estadísticas, que ahora hace unos años que no las hago, y pongo 3 preguntas al alumno, y una de ellas es: ¿qué es lo que más te está ayudando a mejorar tu vida con lo que estás aprendiendo y practicando en el centro? El 95% de los alumnos me dicen: Santiago, los últimos 15 minutos de la clase, lo que nos dices en la relajación que nos queda grabado en la mente y luego poniéndolo en práctica mejora mi vida. Nadie me dijo nunca: lo que mejora mi vida es la postura del pez, del arado, el pranayama. No, el mejoramiento mental y emocional. Y una última cosa que quiero decir también es que me llama mucho la atención cómo se ha metido todo esto en el negocio, ¿no? Parece que no eres un profesor legal, sino eres de la federación esta, nacional, internacional, europea, americana. Si no tienes un diploma avalado por una federación de este tipo, que no les voy a hacer publicidad diciendo el nombre, yo nunca he pertenecido a ninguna, parece que ya no eres buen profesional de yoga. En la antigua India, los maestros no daban diploma de discípulo a sus alumnos. Jesús no daba diplomas de apóstol a sus apóstoles. O lo eres o no lo eres. El papel representa que has estudiado, te has formado para poder abrir un centro de yoga y para dar confianza a la gente que venga a tu centro. Pero todo este rollo inventado de federaciones de todo tipo, que tienes que pagar una cuota mensual o anual y que entonces sí te mandan el diploma como que ya eres legal, ni te conocen de nada, no saben quién eres, lo que enseñas, dónde te has aprendido, pero mientras pagues tu cuota mensual o anual, ya eres federado, ya estás considerado dentro de esas federaciones como un verdadero profesor, porque yo amo el yoga y hoy necesitaba expresarlo. Saca tus propias conclusiones, conozcas o no el yoga, busca un buen profesional, un buen centro, asesórase de dónde se ha formado, de su experiencia y
ten en cuenta que cuando vayas a una clase de yoga estás poniendo lo más sagrado de tu vida, tu salud, dejando ya lo interior, lo espiritual, en manos de una persona. Así que sé muy consecuente a dónde vas cuando vas a practicar yoga. Lo dejo ahí. Cualquier pregunta, cualquier duda por mi parte, puedes conectar conmigo y gustosamente te contesto. Muchísimas gracias. Om Shanti, paz, salud y armonía para tu vida.